Continuando con la revisión de ejemplos, vamos a ver otro ejemplo respecto a cómo es la mecánica y la lógica de registro. Tenemos una afección principal que es la hernia inguinal izquierda con obstrucción aguda. En este caso, la codificación va primero la hernia inguinal, que es el código DD51. Puedo introducir el código en sí al buscador y me da la hernia inguinal, o puedo introducir las palabras claves. Y tengo el mismo resultado, dependiendo de cuál sea el dato que tengan a disposición. Después quiero introducir la lateralidad de la hernia inguinal. Acá tenemos postcoordinación, donde puedo elegir si la hernia inguinal es bilateral, izquierda, derecha o unilateral. En este caso elegimos izquierda y, como les decía, el código se genera y esto es lo que se va a generar en el sistema. Esta enfermedad está asociada con, y fíjense el término aquí utilizado, asociado. Cuando se utiliza la palabra asociado, en general no representa una relación causal, es algo que está sucediendo paralelamente, pero no necesariamente debido a. Entonces tenemos asociado con obstrucción del tubo digestivo. Vamos a buscar tubo digestivo. Obstrucción del tubo digestivo. Y en este caso puedo postcoordinar también. Y si tengo el dato exacto, introducir acá, por ejemplo, obstrucción por enfermedad del intestino delgado. Y acá elegir más detalles aún. Obstrucción del intestino delgado, anomalías congénitas. Vamos a decir, por ejemplo, pólipos. Y aquí puedo elegir el pólipo específico que probablemente sea el que estoy viendo. Si no tengo el dato anatomopatológico, probablemente será adecuado que pueda introducir pólipos del intestino delgado sin especificación. Pero es a ese nivel al cual puedo llegar. Puedo incluir aún más intestino delgado y seguir con el detalle. Introducir Y1, por ejemplo. Y el código se me crea. Como ven acá, tengo mi afección principal, la obstrucción, continúo con la afección causal y después mi código de extensión que comienza con X. Entonces a esos niveles de detalle se puede llegar con este navegador. Otro ejemplo, codificación de varias afecciones. Tenemos un peatón con traumatismo por una caída. Presenta concusión y fractura abierta de la diáfisis del cúbito izquierdo debidas a caídas en una acera irregular. Veamos cómo codificamos esta afección. Tenemos lo primero, que es la conmoción, que el médico detecta como la principal amenaza al momento del ingreso. El código NA07 como traumatismo intracraneal.
que es punto 0, conmoción. O también puedo hacer la búsqueda a través de la palabra clave, conmoción. Entonces, acá por ejemplo me da la opción de decir que es otra conmoción especificada o una conmoción. Como ven acá, puedo poscoordinar de diferentes formas, introduciendo detalle. Por ejemplo, puedo introducir reacción pupilar luego del examen físico e introducir ninguna reacción, una pupila, reacción de ambas pupilas o el dato no está disponible. Vamos a poner dato no disponible. Después, respuesta ocular en la escala de coma de Glasgow. Uno o ambos ojos se abren espontáneamente. Respuesta motora a la escala de coma de Glasgow. Respuesta de flexión anormal a la estimulación dolorosa o nociva. Y la respuesta verbal. Discurso desorientado, confuso. Entonces el código se va creando para esta afección. Puedo también seguir poscoordinando y decir asociado a algo. Y es lo que está en el ejemplo. Tiene una afección causante. Esto fue una caída no intencional desde el mismo nivel o desde menos de 1 metro, que sería el PA60. Acá tengo una causa no intencional, caída no intencional, desde el mismo nivel 1 metro. Entonces ya está introducida mi asociación causal en el código completo. Como ven, esto se ha creado de forma de que tengo mi afección principal y todos sus códigos de extensión, y después una barra divide a mi nueva afección causal que está asociada con esto. Y después puedo introducir que hubo un objeto o ser vivo involucrado en causar la lesión. En este caso fue una superficie irregular, no clasificada en otra parte. Y el lugar de la ocurrencia fue una acera. Entonces, si yo no sé el código, puedo buscar la acera. Y en general, muchos de los objetos que más frecuentemente se ven en accidentes están incluidos. Bicicleta, por ejemplo. Entonces, accidente bicicleta, bicicleta motorizada como modo de transporte de la persona lesionada. Como ven, tiene una cantidad de detalle que no deja excusas para que podamos tener todo el detalle que tenemos en una descripción completamente sin estructura. Todo está sin estructura. Esta oración de peatón con traumatismo por una caída, concusión y fractura la estamos convirtiendo en estructura. Ya habíamos dicho que las estructuras, los datos estructurados son los datos que se pueden analizar. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Perdón, la afección 1. Hemos cubierto la afección 1 con estos códigos de la conmoción, pero también tenemos otra afección, que es la fractura de la diáfisis del cúbito. En este caso, buscamos fractura de la diáfisis del cúbito. Por ejemplo, este dato se lo ve precoordinado. No es necesario buscar fractura y después cúbito. Ya hay un código que es el N72.2. Entonces vamos a hacer lo que hemos visto. Fractura cúbito. Vamos a ver qué nos da. Y acá están los diferentes detalles. ¿Dónde fue? Fractura de diáfisis, fractura en el extremo superior del cúbito, fractura múltiples del antebrazo, fracturas
de radio, fracturas de la cabeza del cúbito y todas las potenciales fracturas que se pueden encontrar en el cúbito. Nosotros elegiremos una específica. Fractura de la diáfisis del cúbito y se inicia la poscoordinación. Fue diáfisis del cúbito izquierdo. Podemos elegir un subtipo de fractura donde tenemos fractura compuesta, fractura deprimida, dislocada, desplazada, elevada, fisurada. Como ven, en la poscoordinación se encuentra el detalle que no se encontraba en el CIE 10. Esto permite que el médico pueda introducir todo el detalle que quiera al momento de definir el diagnóstico. Y es una excelente noticia. Tenemos los dos códigos clásicos, donde fractura cerrada o fractura abierta. Como ven, es otro código específico. Y podemos asociarlo con, nuevamente, como hemos visto antes. Vamos a ver que en este caso es lo mismo. Es una fractura no intencional con caída de mismo nivel, de 1 metro. Tenemos otros ejemplos de caída no intencional más de 1 metro, caída desde una altura sin especificar. En este caso sí sabemos que ha sido en la acera. Y como ven, seguimos con la potencialidad de detalle. Actividad que estaba incurriendo, estaba trabajando remunerado, era actividad educacional, estaba haciendo deportes, estaba al cuidado de alguien. Todos estos datos luego van encasillando estos pacientes y a nosotros nos permiten identificar cuáles son las actividades potencialmente peligrosas que están llevando a cabo los pacientes y empezar, si es que hay una alta frecuencia de este tipo de actividades, a activar ya sean potenciales servicios o actividades de prevención. Pero si ustedes no registran todo este detalle, nosotros continuamos en la navegación a ciegas. También puedo poner el objeto o sustancia que produce el traumatismo. Como ven, tenemos vehículos terrestres, maquinaria móvil, aeronaves, muebles, utensilios. Vamos a utensilios. Fue un tema como la vajilla, fue un utensilio para cocinar, fue un almacenador de alimentos. Como ven, el detalle es impresionante. Fue un arma. ¿Qué tipo de arma? Una arma punzante, un arma de fuego. Ustedes saben que en CIES tenemos una prioridad de velar por los derechos y la salud de las mujeres principalmente. Entonces va a ser muy importante que el detalle de si es que hay violencia familiar, tengamos el detalle de qué tipo de violencia es la que se está reportando con este tipo de detalle. Si ustedes ponen en una casilla no estructurada, este detalle es imposible de recapturar a menos de que tengamos una legión de personas que se dediquen a revisar palabra por palabra qué puede significar. Pero si yo tengo un código específico, lo único que yo sé es, a ver, quiero averiguar cuántas personas han sufrido violencia con un cuchillo diseñado como arma. Entonces, lo único que tengo que hacer en una base de datos es buscar el código XE174 y me voy a poder enterar cuántas personas han sido atacadas con ese tipo de arma. Después, lugar donde ocurrió el evento fue en la escuela, fue en el hogar, fue en el área de transporte, en el área de construcción. Esta información también es muy importante para nuestros esfuerzos de promoción y observar con datos nuestros dónde están sucediendo los eventos peligrosos para nuestros pacientes.
También, como es un accidente, puedo registrar si hubo consumo de alcohol o consumo de drogas psicoactivas. Esto también desde un punto de vista de prevención nos va a poder ayudar a dilucidar si tenemos una alta población con tendencias al alcoholismo, con tendencias a utilización de drogas. Y como les digo, si no tenemos este código es imposible que se puedan revisar las historias clínicas en busca de palabras claves. Pero si tenemos el código, podemos empezar a ver cómo están distribuidas estas personas, en qué regionales hay más problemas, etcétera, etcétera. Entonces, todos nuestros esfuerzos de planificación y ofrecer servicios de especialidad adecuados a las necesidades de la gente van de la mano del llenado de todos estos códigos. El desafío entonces, van a haber códigos que van a ser más recurrentes y ustedes ya se van a ir familiarizando con esos códigos. La gran pregunta va a ser al principio si existen códigos precoordinados para poner solamente un código y con eso tienes toda la información y no necesitas extensiones, o vas a necesitar códigos postcoordinados, como es el caso de la fractura que hemos visto, que tiene una serie de códigos de extensión que se pueden introducir. Esto se va a ir realizando mediante auditorías internas que van a tener la misión de ir a revisar en detalle y tener una correlación entre lo que se está introduciendo como código y lo que se observa en las evoluciones o en las notas de enfermería, para ver si todo lo que está en las notas de enfermería se están introduciendo en el código. Y seguramente van a saltar temas que por algún motivo, por quizás falta de entrenamiento o de capacitación, hay algunos códigos que no se están utilizando y que fácilmente se podrían utilizar mucho más seguido. Como les digo, nuestra intención e interés es tener al fin nuestros denominadores completos para comprender la salud del bosque completo. Otro tema importante: diagnósticos que están presentes en la admisión versus los desarrollados después de la admisión. Ejemplo 1. Paciente con diabetes tipo 1 de larga evolución fue ingresado en el hospital por un infarto de miocardio. Entonces, la afección principal en este caso es el infarto de miocardio. Y la afección causal, la diabetes mellitus, perdón, no es causal, en este caso no es causal, es asociada. Hay una afección que es la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, ambas están presentes al momento de ingreso. Pero una de ellas no es necesario poner un código extra para decir que está presente en la admisión, debido a que es la afección principal. La afección principal, por lo tanto, no requiere un código específico como potencialmente lo requeriría la diabetes tipo 1. Entonces, veamos el ejemplo. La codificación entonces para el infarto de miocardio va al infarto de miocardio, y una vez de que se soluciona el infarto de miocardio al momento de darle el alta, la persona que está codificando necesita introducir el código de que se le está dando de alta porque la afección principal ha sido resuelta. Y ese código es XY0Y. Y está aquí descrito. Esto es una vez de que se le da el alta y el infarto ha sido solucionado, pero en el diagnóstico inicial será solamente BA41. Para el caso de la diabetes, tenemos nuestro código
de diabetes 5 a 10 y después nuestro código que nos dice que esta afección estaba presente al momento de la admisión. Hay un tema clave aquí a considerar, que es el que las afecciones secundarias que podamos introducir tienen que estar de alguna u otra forma relacionadas con la afección principal. Vamos viendo entonces más detalles sobre eso. Tenemos al paciente con diabetes tipo 1, también de larga evolución, ingresado en el hospital por dolor torácico. Después de la evolución se diagnosticó infarto de miocardio. El paciente desarrolla una trombosis venosa profunda en la extremidad inferior derecha como complicación de la atención intrahospitalaria. Nuevamente, la afección principal es el infarto. Otra afección, la diabetes mellitus tipo 1, y tenemos la trombosis venosa profunda que surge después de su ingreso. Entonces, en este ejemplo, hay un código de extensión que se vincula mediante la combinación. Hemos visto cómo hacer combinaciones. Que dice que se desarrolló después de la admisión. Y esto se une al código de base. Entonces se ve así. El código de base para infarto con miocardio y extensión como tipo de diagnóstico de alta para la afección principal. Entonces, una vez que se le dé de alta, es este el código de alta. Este código me dice que la persona está siendo dada de alta porque la afección principal ha sido resuelta. El código de la diabetes mellitus sería 5 a 10 y que estaba presente en admisión, XY6M. Y tenemos el nuevo, que es el trombosis venosa, que apareció cuando estuvo en el hospital. Y en este caso es el código XK9K. Como ven, donde se utiliza el símbolo I es porque tenemos un código de extensión. Entonces, estos son los códigos claves para que ustedes se familiaricen y se empiecen a utilizar. Y esto ya tiene que volverse un tema automático. El código XY-CY reconoce que la condición principal ha sido resuelta. Y estas son las afecciones principales. La persona vino a servicio por un infarto de miocardio, una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Después tenemos condición presente al momento de la admisión, que esto nos interesa muchísimo por el tema de las afecciones crónicas, diabetes, hipertensión, otras. Y después el código XY69 que reconoce una condición desarrollada después de la admisión. En este caso hemos visto un ejemplo con trombosis profunda venosa. Entonces estos códigos sí vale la pena que se los memoricen porque la temporalidad es fundamental para hacer un análisis de lo que está sucediendo en los servicios de salud. No es algo, si ya vienen las personas con afecciones crónicas, es algo que solo podemos tratar. Pero si empezamos a detectar afecciones que se están desarrollando dentro de los establecimientos, son temas que podemos empezar a corregir. Y eso es fundamental desde un punto de vista de gestión de calidad. Entonces, la afección principal, nuevamente, describe un episodio de asistencia hospitalaria o consulta externa. Esta es la razón principal del ingreso o de la consulta. Si van a registrar múltiples afecciones, insuficiencia cardíaca, fracturas, etc., el médico debe decidir cuál es la más clínicamente importante. Generalmente se tomará el criterio de cuál es la que más probabilidad tiene de afectar la vida de la persona.
Entonces, esa será la afección principal, la primera que se registra. Entonces, no se olviden que el orden en el cual registran a los diagnósticos es la forma en que nosotros vamos a poder identificar cuál es la afección principal. No hay un espacio específico en la historia clínica que diga introducir aquí la afección principal. No, es solamente un campo con el CIE 11 donde ustedes, el primero que metan, nosotros desde el sistema lo vamos a considerar como la afección principal. Entonces, eso es fundamental que tengan en la cabeza. Lo primero que yo meto es lo más importante y voy bajando de lo más urgente que puede poner en riesgo la vida a lo menos urgente. Esa es la lógica de llenado. Entonces, cuando se realicen las auditorías, vamos a ir verificando que eso esté bien comprendido y se esté reflejando entre lo que tenemos como CIE 11 y lo que se vayan anotando en las evoluciones y notas de enfermería. No se olviden no solamente capturar lo urgente. Hemos visto un ejemplo sobre el embarazo, que viene una cesárea, por ejemplo, pero también nos interesa saber que la paciente tiene hemorroides, que la paciente ha cursado con hipertensión, que la paciente ha cursado con estrías. Todos esos datos son fundamentales para nosotros para comprender qué tipo de servicios extras necesitamos empezar a introducir en las clínicas, tomando en cuenta las necesidades de la gente y no haciendo potenciales malas inferencias de lo que a un médico o a un farmacéutico le parece que la gente quiere. Vamos a basarnos en datos y esos datos solamente son posibles de conseguir y obtener a través de ustedes. Entonces, la recomendación sobre esto es, si la afección no se relaciona con el evento actual, no se registra. No estamos diciendo, y este es un ejemplo, de que si tenemos una fractura de tobillo, que es una afección principal, no es necesario introducir un diagnóstico de un potencial glaucoma traumático que ha pasado hace 15 años. Esa afección no va a tener ninguna asociación o correlación con la fractura de tobillo. No va a afectar su evolución, básicamente. Por lo tanto, no se registra el glaucoma traumático. Eso estará dentro de antecedentes, no en los diagnósticos. Pero si tengo una fractura de cadera y la persona tiene diabetes mellitus, la diabetes mellitus potencialmente va a afectar la curación de esa fractura, porque sabemos los efectos metabólicos que tiene esta enfermedad. Entonces, como sí va a estar asociada y va a tener una relación, se introduce el código de diabetes mellitus, definiendo si es tipo 2, tipo 1 u otras. Entre las buenas prácticas, eviten usar términos de múltiples. Por ejemplo, fracturas múltiples. No nos dice nada. Necesitamos el detalle. Y ese detalle, aunque tome tiempo de obtener a través de una radiografía, que en ese momento no se tiene, el diagnóstico final necesitará tener más detalle. Como nota inicial o motivo de consulta, podrá ir fractura múltiple. Pero en general traten de introducir el detalle de lo que está sucediendo. En este caso, la codificación correcta sería separar esto. Por ejemplo, sacro, pubis, ilión, etc. Entonces, vemos el ejemplo, fractura de sacro. Fractura de la articulación sacroiliaca. Perfecto. Entonces empiezan con el código. Fractura sacroiliaca. Si quieren poner subtipo de fractura, fractura por estallido. Es una fractura cerrada.
y está esto asociado con, por ejemplo, efecto tardío de un problema de salud anterior. O puedo poner agresión en un evento de sumersión o caída en el agua por contacto con persona, animal o planta. Sigo entrando a detalle. Agresión a ser golpeado, pateado o empujado por una persona. Se dan cuenta, a este nivel de detalle podemos y necesitamos llegar. Desde un punto de vista de entender cuáles son los niveles de violencia en la sociedad y violencia entre nuestros pacientes, necesitamos este nivel de datos. Si yo puedo extraer el código del PE10 de agresión al ser golpeado, pero no voy a poder enterarme que esto ha sucedido si solamente está en la sección de notas. ¿Entienden? Entonces, por eso es tan importante que postcoordinemos los códigos. Diagnósticos no confirmados. Esto es igual un punto importante a definir. Si no se ha establecido un diagnóstico definitivo al final de un episodio de atención médica, entonces el profesional debe documentar la información que permita el mayor grado de especificidad y conocimiento sobre lo que pasó. Esto puede ser menos específico, podría ser un síntoma, un hallazgo normal, un problema. Entonces, en lugar de calificar un diagnóstico como posible o sospechoso, cuando se ha considerado un diagnóstico pero no se ha confirmado, mejor es registrar los síntomas, hallazgos anormales o problemas. Cuando el diagnóstico se confirme, quedará registrado en el alta o en siguiente consulta. Y hemos visto cómo codificar eso. Dentro de afecciones descartadas también puede pasar. Confirmamos que no era el diagnóstico. Esto es, el médico no debe registrar una afección descartada como afección principal si se proporcionó algún tratamiento para un síntoma o se requiere un seguimiento para determinar la causa. En ese caso, se registra como afección principal el signo o síntoma presente que fue tratado. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos a alguien admitido por sospecha de trombosis venosa profunda de la pierna, que después de la investigación se descarta y no requiere seguimiento. ¿Cuál es la afección principal? Es la trombosis venosa profunda descartada. ¿Cómo codifico? Existe un código para descartadas. El código es el QA02.Y. Esto es para descartadas que no tienen algo específico. El descartadas en general es el QA02. Entonces, para registrar esto como código, tengo dos opciones. Una opción de aplicar el código de descartadas, donde observación o evaluación médica por presuntas enfermedades o afecciones descartadas por sí sola. O puedo introducir el código QA2 y después el código donde introduzco la especificidad. La opción 2 es la opción preferida por nuestro sistema. Entonces, esto se vería así. La principal es la trombosis venosa profunda de la pierna descartada. Ponemos primero el código de descarte, el QA02.Y. Les muestro aquí. Tengo observación o evaluación médica por presuntas enfermedades o afecciones descartadas. Incluye a las personas que presentan algunos síntomas o pruebas de una enfermedad o condición anormal que requiere estudio, pero que, después del examen y la observación, no requieren más tratamiento o atención médica. Ese es el código. En este caso, el descarte lo pongo primero. Habíamos dicho que en general la afección principal es lo que primero va, pero para el caso de descartes va primero el código de descarte.
No se olviden de eso. Nosotros vamos a ordenar estos códigos en base al orden que ustedes vayan introduciendo. Entonces, si nosotros vemos, y para eso se va a crear un algoritmo, vemos este código, sabemos que lo siguiente que viene no es un asociado o no es una afección causal. Es el código de lo que se descartó, que en este caso es la trombosis venosa profunda de la pierna. Entonces, eso es cómo funciona acá. Hay otro ejemplo. Tenemos a un niño jugando con una botella de paracetamol vacía. La madre no está segura si había tabletas en la botella. El niño es llevado al hospital y luego de la investigación se determina que el niño no ingirió ninguna píldora. La afección principal entonces es ingestión accidental de paracetamol descartada. La codificación, primero, observación por sospecha de efecto tóxico por sustancia ingerida, descartado. Y eso es todo. Este código tiene suficiente detalle para que desde un punto de vista de nosotros, de conocer cuántas personas potencialmente se hubieran podido intoxicar con una sustancia, tenemos aquí el código sobre el cual trabajar. Entonces, en este caso, lo único que necesitamos es el código de descarte, que es el punto 5. Secuelas. Las secuelas también tienen una forma específica de categorizarse. Son efectos residuales de enfermedades o trastornos, traumatismos o intoxicaciones, y como tales son una afección detenida, una afección sanada, curada, inactiva, vieja o quiescente, a menos de que haya evidencia que siguen siendo enfermedad activa. Estos efectos tardíos o secuelas se van a clasificar mediante postcoordinación. Un ejemplo, tenemos una contractura articular presente como efecto tardío de una quemadura previa. ¿Cuál es la codificación? Comenzamos con el motivo de la visita, que es la contractura de la articulación. Después tenemos el código del efecto tardío, el QC50. Busquemos el QC50. Efecto tardío. Y acá tenemos la postcoordinación. Entonces, este efecto tardío, la afección causal, son enfermedades endocrinas, son enfermedades del sistema nervioso, son enfermedades del aparato genitourinario. Vamos a traumatismos, quemaduras, y si no tenemos la especificación de dónde fue la quemadura, elegiríamos este código, pero vamos a decir que si tenemos, y es una quemadura, esta es una contractura de la articulación, vamos a decir que fue una quemadura en la muñeca o la mano, y fue una quemadura epidérmica, profunda, de espesor total, una quemadura profunda o compleja de espesor total en la muñeca. Ese va a ser nuestro diagnóstico completo post, y también podríamos poner la localización anatómica específica. Entonces es así como se va ordenando y organizando este código. Otro ejemplo, hemiplegia presente como un efecto tardío del evento isquémico cerebral antiguo. Tenemos como parte de la visita la hemiplegia, que va primero, y esta hemiplegia tiene efectos tardíos de accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el concepto de efecto tardío y la causa subyacente, que es el accidente cerebrovascular isquémico, ya está precoordinado en el código 8B25.0. Entonces, como les digo,
¿Cuál es precoordinado? ¿Cuál es postcoordinado? Eso va a venir con la experiencia. Ustedes se van a empezar a dar cuenta y nosotros vamos a empezar a detectar, mira, está aquí usando un código postcoordinado, pero existe este precoordinado. Entonces se puede usar este más fácil. Este es solamente un código. Entonces se les pasará el dato de que en vez de utilizar el código combinado, mejor utilicemos este y eso saldrá como una actualización de la guía. Entonces es así como vamos a ir trabajando. Esto es una mejora constante de nuestro registro de códigos. Pero lo que necesitamos es empezar a tener sus utilizaciones para empezar a entender cuáles son sus lógicas y especialmente con qué códigos potencialmente batallan para encontrarlos, para definir si son precoordinados o son postcoordinados y decidir una estrategia.